Cuando derivamos implícitamente, decimos que y es una función implícita de x. Y para entender esto lo vamos a revisar a través de un ejemplo. Consideremos el caso de x cubo más y al cubo menos 9xy igual a 0. Si queremos encontrar la derivada del y, la derivada de y con respecto a x, tenemos la alternativa de despejar el y como función del x. Pero en este caso, si te fijas, es un poco difícil. Es un poco raro. Sin embargo, no necesitamos hacer ese trabajo. Como el y es una función implícita, y es función implícita de x, podemos utilizar sin ningún problema la regla de la cadena dentro de esta expresión. Como el y es función implícita, podemos escribir x al cubo más y al cubo de x menos 9x y de x. Todo esto igual a 0. Y luego le aplicamos la derivada. Vamos a derivar toda esta cuestión con respecto a x. Si hacemos eso, obtenemos lo siguiente. Al derivar este término es la típica derivada de un polinomio, ¿cierto? 3x al cuadrado. Más. Ahora, al derivar esto de acá, vamos a derivar lo que corresponde a la potencia. Nos queda 3y cuadrado de x por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo que está adentro es la derivada de y. No sabemos quién es y, pero no nos importa. Vamos a poner la derivada del y de manera simbólica. Menos 9 veces la derivada de este producto. Esto que está aquí. Y esa es la derivada de un producto, ¿cierto? Aquí ponemos la derivada del primero, que es 1 por el segundo, que da y de x, más la derivada del segundo por el primero, o sea, queda x por la derivada de y. Todo esto es igual a 0. Ahora aquí podemos hacer álgebra. Vamos a poner 3x al cuadrado más 3y cuadrado de y de x menos 9y menos 9x de y de x. Y todo esto es igual a 0. Ahora vamos a factorizar con respecto a la derivada, ¿cierto? Tenemos de y a de x, factor de 3y cuadrado menos 9x. Todo esto va a ser igual a estas cosas que están acá, las voy a pasar para el otro lado restando, o sea que queda 9y menos 3x al cuadrado. Y finalmente, voy a copiar esta cosa, voy a tener que esta derivada va a ser igual a esta cosa dividido esta otra. Aquí le agregamos la línea de la división, podemos factorizar, me va a quedar 3y menos x al cuadrado dividido y cuadrado menos 3x. Y ahí tenemos la derivada de la función y. Vamos a poner esto acá. Esto lo vamos a copiar acá y lo metemos en un cuadradito. Te va a llamar la atención de que la derivada de la función y está también expresada en términos de y. Eso es porque en realidad el y es una función implícita del x. Así que en realidad no hay ningún problema. Ese y es igual a un y de x, que en este momento no conocemos. Sin embargo, nosotros sabemos que esta curva, esta cosa de acá, es una curva en el plano. De hecho, es una curva que se conoce como hoja de Descartes. Y tiene un gráfico más o menos de este estilo. Es una cosa más o menos así. A ver, lo voy a dibujar más bonito, me está quedando un poco feo. Es una cosa más o menos así. Va por ahí, da una vueltecita y luego se va así. Está muy fea esta cosa. Es más o menos así, una hojita. Y uno puede fijarse en el detalle de que si, por ejemplo, si x es igual a 2, el y puede ser igual a 4. O sea, aquí te fijas en 2. Ese punto pertenece a la curva y lo podemos corroborar reemplazando en la ecuación. A ver, lo voy a hacer por acá. Veamos si el punto x, y igual a 2,4 pertenece a esta curva. Vamos a llamar L. Y para corroborar eso, voy a copiarme esta relación para reemplazarlo, para no hacerlo de memoria. La reemplacemos. Tenemos 2 al cubo más 4 al cubo menos 9 por 2 por 4. Ahí tenemos 2 al cubo, eso es 8. Más 4 al cubo, que es 2 elevado a 6. 2, 4, 8, 16, 32 son 64. Menos 9 por 2 por 4 son 8. 64 y 8 son 72. Y 9 con 8 también son 72. Así que esta cuestión te suma 0. Es decir, estos números 2 y 4, reemplazados en x y y, satisfacen esta igualdad. Por lo tanto, ese punto está contenido dentro de la curva. Y como conocemos la derivada implícita, podemos calcular en ese punto la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos la derivada acá. Voy a copiarme esto. Me faltó copiar el cuadrado. Vamos a poner el cuadrado.
voy a irme para allá arriba para mostrar el cálculo. Esa es la derivada, y si yo calculo la derivada del y con respecto a x evaluado en x igual a 2, el y igual a 4, lo que voy a obtener es la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Cuánto quedará? Esto nos quedará 3 por y, pero el y vale 4, menos x al cuadrado, el x vale 2, o sea, 2 por 2 son 4, el y vale 4, 4 por 4 son 16, menos 3 por 2. Esta cosa queda 12 menos 4 dividido 16 menos 6. 12 menos 4 son 8, 16 menos 6 son 10, o sea 4 quintos. Esa cosa es la pendiente de esta recta. Pendiente igual a 4 quintos. Entonces, para ese tipo de cuentas nos sirve calcular la derivada implícita. Ahora, no es la única utilidad que tiene. Por ejemplo, nos permite extender algunas técnicas de derivación que ya conocemos. Nosotros sabemos que la derivada de algún x elevado a una p, siendo p un número entero, es igual a px elevado a p menos 1. Y también hemos visto que la derivada de que elevado a 1 sobre p será 1 sobre p x elevado a 1 sobre p menos 1. ¿O no? No, creo que esto no lo hemos visto. Bueno, el punto es que la derivada implícita te permite generalizar para calcular la derivada de funciones p partido por q. Te permite escribir que esto es p partido por q x elevado a p sobre q menos 1, siendo pq enteros y q distinto de 0. Las reglas anteriores no nos permiten obtener esto, al menos no de forma sencilla, pero con derivada implícita es bastante fácil. Uno dice así: sea y igual a x elevado a p sobre q. Si hacemos esto implica que el logaritmo natural de y es igual a p sobre q logaritmo natural de x, y aquí podemos aplicar derivada implícita. Si derivamos esto, vamos a obtener que la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre i, porque es la derivada del logaritmo, por la derivada del i, de y a dx. Todo esto va a ser igual a p sobre q, la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. Aquí hemos aplicado la derivada implícita. Ahora, a partir de esto, tenemos que la derivada del i con respecto al x es igual a p partido por q por 1 sobre x por i. Ahora, ¿quién es i? El i lo tenemos acá arriba, así que podemos reemplazar. Tenemos p partido por q por 1 sobre x por x elevado a p sobre q. Luego, haciendo el álgebra aquí de los exponentes, te va a quedar p partido por q x elevado a p sobre q menos 1, que es lo que ya sabíamos. Esta es la derivada que queríamos calcular. Vamos a copiar acá abajo. Es bastante sencillo. Y así, con esta técnica, más las técnicas que hemos visto antes, ya no hay derivada que te aparezca en la práctica que sea realmente difícil de calcular. La mayoría son muy fáciles si manejas estas técnicas. Ahora vamos a hacer un ejemplo inventado. Vamos a poner una función cualquiera. No una función, una relación. Vamos a poner algo del estilo x cuadrado y más seno de y cubo x. Y todo esto dentro de un logaritmo. No la poner un logaritmo porque esta cosa se echa a perder con las cosas negativas. Así que le voy a poner un tangente. Aunque el tangente también se echa a perder, pero es para un punto en particular, ¿no es cierto? Cuando esta cosa es múltiplo de pi medios. Así que eso lo vamos a marcar. Todo esto igual a 3. Ya. 3. Entonces, si nos dice calcule la idea de x y lo intentas hacer con las técnicas anteriores a las técnicas de derivación implícita, te vas a encontrar con problemas muy graves, mucho peores que con el ejercicio anterior. Este es un ejercicio al azar, así que me lo acabo de inventar. Para calcular eso, aplicamos derivación implícita. Derivamos esta cuestión primero, aquí ponemos solución. Derivamos eso, nos queda la derivada del primero por el segundo, más x cuadrado por derivada de x, más la de tangente, secante cuadrado de seno de y al cubo x, por la derivada del seno, que es coseno de y al cubo por x, por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? Por 3 y cuadrado de y a de x por
x más la derivada de este por este otro, que es y cubo. Y el cubo. Todo esto igual a la derivada de esto, que es 0. Voy a alejar un poco la pizarra para que se vea todo. Entonces, lo que vas a hacer luego es separar todo lo que tenga derivada. Lo tienes que factorizar. Te queda 2 veces xy más x cuadrado de y de x más 3y cuadrado de y de x por coseno de y cubo x secante cuadrado de coseno de y cubo x más y cubo por toda esta cuestión. La vamos a copiar porque ya me da flojera escribirlo de nuevo. Entonces aquí están tus dos derivadas, las tienes que factorizar. Toda esta cosa es igual a 0. Aquí igual a 0. Entonces factorizas con respecto a esto de y de x, factor de x cuadrado más 3y cuadrado por todo esto de acá. Ahí está. Y todo esto es igual a menos 2 veces xy. Este de acá lo pasas restando para el otro lado. Y esto de acá también. Y copio esta cuestión, lo pongo acá. Menos. Y luego dices, esto de aquí, voy a copiar, va a ser igual a todo esto de por acá. Me lo copio, dividido todo esto de por acá. Y lo pongo aquí abajo y ya está lista la derivada. Falta aquí la línea de la división. Falta ponerle el igual. Y así se hace la derivación implícita. Lo puedes aplicar con cualquier cosa. Bien, quedaríamos hasta aquí por ahora. Antes de que se me olvide. Dije que esta cuestión la puedes aplicar con cualquier cosa. Sí, se puede, pero debes recordar de que esto se rige bajo las leyes de la regla de la cadena. Así que las funciones que vas a derivar tienen que ser compatibles bajo composición. Por ejemplo, tangente solamente está bien definido cuando lo que está dentro no es un múltiplo de pi medios. Así que tienes que decir que por lo menos seno de y al cubo por x es distinto de k pi medios con k en los enteros. Si no haces eso, te arriesgas a calcular derivadas donde no hay. En este caso no pasa nada porque te aparecen cosas. Aquí las funciones ya te lo restringe solo. Pero en otros casos donde hay logaritmos y cosas así o raíces, te conviene dejar ese tipo de situaciones bien explícitas para precaución. Bien, ahora sí, quedaríamos hasta aquí por ahora. Adiós.